Agradecidos con Dios una vez más porque el Señor, su misericordia se revela día con día. Qué día tan agradable, tan hermoso, tan precioso. Y estamos en un lugar muy agradable que es aquí en Centro Vida y es un privilegio estar con el pastor. Y me gustaría dejarle el lugar en este hermoso día al pastor. Muchas gracias por acompañarnos. Les mando un saludo. Mi nombre es Paco y estamos en este momento como pastores aquí en la Iglesia Centro Vida, así que bienvenidos a su casa, bienvenidos a mi oficina, a la intimidad del pastor. Aquí es donde aquí hay lágrimas, aquí hay estudio, aquí hay muchas cosas. Este lugar es muy pequeñito donde estamos, pero es muy especial. Es mi cueva, le llamo, mi cueva de Adulam. Qué privilegio, pastor. Realmente el ministerio del pastorado es un grande privilegio que, pues, realmente es una valentía estar al frente de un Sí. ministerio tan grande. Y hablo en general de todos los pastores que en esta hora nos están viendo. Sí. Cada uno de ustedes es un privilegio realmente el ministerio del pastorado. Yo le digo a mi esposa que el ministerio del pastorado, a menos de que el Señor se me aparezca en una zarza. Tiene que ser muy... Sabes que sí es, siendo muy honesto, si yo hubiera estado más consciente de los retos que el pastorado implica desde una perspectiva humana, a lo mejor lógica y humanamente tú dices, no puedo estar ahí porque es absorbente. Yo siempre le he dicho, honro mucho a mi pastor porque por varios años, décadas estuvo trabajando como pastor y yo llevo, apenas cumplo este fin de semana 3 años aquí en Centro Vida. Y es ardua la labor y a veces digo, wow, hay pastores que tienen 30, 40, 50 Tienen años. bastante tiempo. Mis respetos, de verdad, es que no es fácil y como tú lo decías, a menos de que el Señor te llame, porque si jugamos a ser pastores nos metemos en problemas innecesarios, así que no lo recomiendo. Y efectivamente en este día vamos a estar hablando de este ministerio pastoral y ese es uno de los principales puntos, pastor, que vamos a Sí. estar tocando. La importancia de realmente saber qué es tu llamada. Así es. Porque cuando un hombre se atreve por diferentes situaciones en la vida a manejar una iglesia y estar al frente de una grande congregación, y si no es el llamado, se le va a hacer realmente pesado. Pesado, yo diría hasta enfermizo, ¿eh? Te puede enfermar, yo me atrevo a decir que puede acabar con nuestra vida una carga que nosotros nos pongamos y que no es algo que Dios estableció, puede ser muy peligroso para nosotros y efectivamente tiene que ser algo que se confirme. Creo que esto no es algo inmediato, no es algo instantáneo, creo que tiene que ver con procesos. Muchas veces la gente ve a un pastor y ha de pensar que el pastor está ahí de un día a otro y la verdad es que no. Tuvo que haber pasado por un proceso bastante fuerte de preparación teológica, preparación emocional, preparación espiritual. Entonces, no es algo rápido, es algo que te lleva bastantes años. Si siendo el mismo llamado de Dios, pastor, muchas veces, no muchas veces, yo pienso que siempre, es un proceso difícil. Ahora, cuando Dios no te ha llamado y te ha establecido, como le decía ahorita, por diferentes situaciones, es difícil. Ahora, si realmente cuando Dios hace el llamado, encontramos por ejemplo Moisés. Moisés es un hombre que fue elegido, fue llamado por Dios para sacar a un pueblo, era inmensamente grande el pueblo y se iba a meter a un lugar como meterse a una cueva de lobos, se puede decir, una cueva de lobos donde él absolutamente no tiene nada. Dios le llama y vemos que es difícil, fue difícil el proceso de él. Ahora, hay que entender, hablando de Moisés, fueron 80 años de preparación. 80 años de preparación, 40 estando en la casa de los príncipes de Egipto, 40 estando como nada, pastoreando ovejas de su suegro, y fueron 80 años para ejercer 40 años, porque él vivió 120 años. Entonces, sí, me acuerdo ahorita de Pablo, que sabemos que tuvo un llamado totalmente claro a los gentiles, pero pasó un tiempo en Arabia, dice Gálatas, que estuvo en Arabia y analizaba en estos días que fue más de, me parece, 12 o 13 años de preparación para Pablo, siendo un hombre docto, siendo fariseo de fariseos, estando a los pies de Gamaliel como alumno, tuvo que pasar un proceso después de eso, por 13 años para poder iniciar su llamado. Entonces sí implica, definitivamente, no veo lógica en alguien que a lo mejor quiere ponerse de manera abrupta. No creo que, no es bíblico, ¿vale? No es conveniente, No es es conveniente conveniente. porque es una realidad, pastor. Hay muchos hombres o muchas personas, comúnmente una persona inconversa, que piensa
que el estar sentado en la iglesia son fuentes económicas, son ganancias propias de igual manera. Muchas personas lo ven como un negocio, pero realmente no es un negocio. No. Por ejemplo, yo en lo personal, que mis suegros son los pastores de la congregación, yo veo que es una dedicación de 24 horas todos los días del año sin descansar, donde son problemas de las personas, de los creyentes, de la persona que anda fría, de la persona que anda tibia, o de los inconversos que hay que jalarlos, hay que invitarlos, hay que hacer proyectos. Y luego aparte, pastor, es una administración familiar, Sí. donde tienes que administrar tu familia, tus hijos, tu esposa, tu trabajo, pastor. O sea, es una dedicación absoluta y realmente es algo, pues no es algo en un trabajo fuerte, así pesado, sino que es un privilegio, pero a la misma vez es como un agridulce, ¿no? Sí, bueno, es un honor. Yo siempre lo he dicho que es un honor y creo que estar en el ministerio, si te da afrentas, problemas, dolores de cabeza, es un honor también porque estás pasándolo por la causa de Cristo. Sí. Y si Cristo padeció por nosotros, ¿por qué nosotros no habríamos de estar dispuestos a padecer? Y ciertamente no es, ahora sí como se dice, no es una mina de oro la iglesia. La verdad es que no. Si alguien quiere tener dinero, no se dedique a esto, porque no es así. Mi esposa trabajó, fíjate, por muchos años en el Hospital General y le tocó recibir a muchos pastores infartados. Y era sorprendente porque es cierto, la labor pastoral es muy demandante. Predicar no es pararte y hablarlo, tú lo has de saber, es algo que te desgasta y te absorbe. Cuidar a la gente, soportar las ovejas que muerden, porque eso ocurre. Desvelarte en ocasiones. Yo les digo a mis amigos, me dicen, desde que eres pastor, ¿cómo duermes? Digo, pues duermo como bebé. Me dicen, bien tranquilo, no, me levanto cada 3 horas llorando. A veces sí hay cargas muy fuertes por la gente. Y es que el corazón del pastor es un corazón que Dios pone por gracia, que te hace sentir siempre la necesidad de cuidar a los demás. Y a veces esto es muy complicado porque la gente no lo valora como tal. Y eso lo hace todavía a veces deprimente. Sí, el pastor es solitario a veces. Que creo que los pastores tenemos que romper con esta cultura de que el pastor es solitario porque es nocivo para nuestra salud. Pero a veces las circunstancias en las que estás como pastor te hacen como aislarte un poquito, no quieres que la gente sepa tus problemas, o sí quieres que lo sepan, pero la gente te tiene idealizado, y la verdad es que no somos para nada seres paranormales, no, somos un ser humano como cualquier otro, que tal vez la diferencia puede ser que tomaron un reto, el llamado al Señor, pero seguimos padeciendo tanto, igual o más como que una persona que viene a una congregación a sentarse y recibir. Es complicada la labor pastoral. Efectivamente, por eso en este hermoso día decidimos traer este tema respecto al ministerio pastoral. ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo de alentar de igual manera a esos hombres valientes, esos guerreros que han decidido negarse a sí mismo para servir a Jesús, que no debe de haber una decadencia, porque yo pienso también entra un proceso, ¿no, pastor? Hay veces, como usted decía, los procesos difíciles, los cambios, las circunstancias, incluso familiares propias, nos hacen desanimarnos a veces como, ¿realmente es mi llamado? ¿Realmente Dios está conmigo? Porque pienso que hay congregaciones igual que las ovejas no entienden o no hay un crecimiento eclesiástico, entonces muchas veces llega un desánimo. Este objetivo es para esas personas, esos varones. No tan solamente estoy hablando del varón, también estoy hablando de la mujer, esa mujer valiente que está pegada con el pastor, esa pastora que siempre están ahí continuamente los dos trabajando como una sola carne, como un cuerpo, como dice su palabra. No tan solamente el trabajo es del pastor, no del hombre, sino que como una sola carne, como un matrimonio, pastor, los dos sufren, los dos lloran, los dos se alegran, los dos se regocijan. Sí, la verdad es que yo respeto mucho a mi esposa. Yo pienso que a veces las esposas de los pastores les toca cargar a veces un poco más, les toca escuchar más cosas acerca de la percepción de su esposo, que antes que pastor es esposo. Yo pienso que esto tiene que ver con una concepción cultural del pastor. Yo honro y respeto mucho a los pastores que llevan más camino. Veo que muchos de ellos son gente que incluso de madrugada van y buscan a la gente.
Yo lo he hecho algunas veces, pero yo he tratado de cambiar esa percepción cultural, al menos en mi familia, en mi vida, porque aprendí que si yo no me cuidaba, yo podía enfermarme. Yo a los 6 meses de empezar a pastorear tuve problemas de presión arterial. Yo tenía 29 años en ese momento, entonces era muy raro. Y me di cuenta que si yo no aprendo a descansar en el Señor, puedo morir antes de tiempo. De verdad te puede matar físicamente. Y un pastor puede llegar a esta iglesia y tomar el lugar, y eso me da gusto, pero nadie va a tomar el lugar de papá o de esposo, ¿sabes? Entonces, sí creo que hay que cambiar culturas, ideas. El pastor no es el buen pastor. Mucha gente en la iglesia usa aquellas palabras de Jesús para decir, es que Él es el buen pastor y tiene que dar su vida por las ovejas. No es correcta esta interpretación. Lo correcto es que Jesucristo es el buen pastor y Él dio su vida en la cruz. Y contrastado con Timoteo, capítulo 3 me parece, dice la palabra que el siervo de Dios tiene que gobernar bien su casa. Entonces el pastor y la iglesia deben de entender que es Dios, es mi familia y después es la iglesia. A mí me ha costado mucho, incluso me ha costado la salida de algunos hermanos, ¿verdad? Que no están de acuerdo con el hecho de que yo priorizo a mi familia por encima de la congregación. Ojo, yo amo a la congregación. Yo estoy en un lugar, yo aquí crecí, estoy aquí desde los 14 años, tengo 33, amo este lugar, amo a su gente, pero de ninguna manera puedo sobreponer a la iglesia por encima de mi familia. Tengo mis tiempos libres, tengo tiempos para sacar a mis hijos, 1 o 2 veces a la semana tengo que estar con ellos, tengo que estar con mi esposa. No es tiempo de calidad el que le tengo que dar como pastor a mis hijos. Tengo que darles tiempo, no es darles 10 minutos pero con calidad. No, requieren tiempo, porque gobernar bien tu casa requiere de una inversión de tiempo considerable. Y bueno, pues aquí como papá, como esposo, como pastor, se trabaja primero, segundo, tercero y hasta cuarto turno para que tu familia esté bien. Porque el éxito de tu pastorado depende de Dios, pero también de tu estabilidad familiar, me parece. Efectivamente, pastor. Mire, por eso en este día traemos ¿cuál es nuestra base bíblica en este hermoso día? Es Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice su palabra, y Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y la base de todo ministerio, pastor, yo estoy absolutamente de acuerdo con usted, la base de todo ministerio, incluso los requisitos para el mismo diaconado que viene siendo pastor, es tener completamente sujeción a su familia. Así es. Yo pienso que esa es la base y el éxito de todos los ministerios, todo, es la consolidación incluso hasta de un mismo gobierno, pastor. Todos los presidentes de la república y todos los países principalmente van a mirar cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos y qué estabilidad tienen ellos. Porque si nosotros queremos enseñar a una grey, si no enseñamos y no dedicamos a nuestra familia, entonces somos reprobados. Y yo pienso que de igual manera Dios sabe, pastor. Dios sabe a quién elegir y sabe qué calidad de hombres somos. Somos, no soy pastor, me añado por la plática. Sí, sabes que en ese sentido me parece que gobernar bien su casa, tenemos que entender que, bueno, ¿cómo lo digo? Me voy a echar la soga al cuello porque voy a confesar algo que yo hice con mi equipo de trabajo. Yo le dije a mi equipo de trabajo que si yo no hacía feliz a mi esposa, si yo era un mal proveedor, porque la Biblia dice que peor que un incrédulo es quien no provee para su casa, ellos tenían que pedir mi renuncia. Lo establecí dentro de los acuerdos con el equipo pastoral. Les dije, si yo en algún momento no cuido a mi esposa, si yo daño a mi esposa, si yo daño a mis hijos, tienen que pedirme la renuncia, porque no sería congruente al pararme ahí. Ahora, también quiero reconocer que la crianza con los hijos es un riesgo. ¿A qué me refiero? Nuestros hijos van a tomar decisiones. Así como un presidente, así como un ingeniero, así como un licenciado, tiene el riesgo de que sus hijos tomen malas decisiones en la etapa adolescente, en la etapa joven, así con los pastores. Entonces, mi labor ahorita es que mientras ellos, porque tengo 2 hijos de 6 y de 9 años, mi labor es que ellos estén bien, que se les esté proveyendo, que estén felices. Y llegará el momento en que tomen sus decisiones, pero ojo, porque hay pastores que tal vez sienten la carga de que sus hijos tomaron malas decisiones una vez fueron adultos. Y mucha gente usa esto para acusar y decir que la persona no está, que el pastor no está en el lugar adecuado, no está cumpliendo, pero tenemos que entender que en la crianza hay riesgos. Y bueno, mientras los tenemos en casa, mientras son nuestros hijos, nuestros niños, tenemos que cuidarlos y en algún momento tomarán una decisión,
Ahora mi tarea es sembrar en ellos la palabra de Dios, sembrar los valores bíblicos, cristocéntricos, para que ellos tomen buenas decisiones, pero no debiéramos de usar este versículo bíblico para intentar cargar a aquellos pastores cuyos hijos tomaron decisiones erróneas una vez que se independizaron. Más bien me parece que tiene que ver durante el seno de crianza y sobre todo el matrimonial, que también dentro del núcleo familiar del pastor y de todas las familias cristocéntricas es mi esposa y después mis hijos. Sí, efectivamente, en este hermoso día le hacemos y le damos ese consejo a cada ministerio, a cada líder que está enfrente. Realmente tenemos que ser de grande testimonio, pastor. Somos un testimonio, somos cartas abiertas en nuestro hogar principalmente. Yo de igual manera le digo a mi esposa, pues, tratar a como dé lugar. Yo le explico a ella, mi primer ministerio eres tú. Así es. Tú eres mi primer ministerio. Cuando yo ella la tengo contenta, ya la tengo feliz, a mis hijos los tengo estables, entonces yo puedo salir a predicar. Exacto. Pero siempre y cuando un ministro, ya que entramos ahorita en este poquito tema, un ministro cuando toca el púlpito y vas a hablar de la palabra, todo va referente a la familia, todo encierra la familia, la salvación encierra la familia. Está en el reino de los cielos, dice su palabra, que el que creyere y fuera bautizado sea salvo. Pero cuando creemos, la salvación entra en nuestra casa. Entonces, principalmente el ministerio, el testimonio, la palabra, lo que hacemos, lo que decimos, se ve reflejado en nuestra familia. Y eso es algo realmente también difícil, también como pastores. Sí. Que se puede mal administrar el tiempo, pastores que mal inclinan el tiempo y dejan olvido a la familia también. Eso realmente es una alerta muy roja. Porque pienso que puedes tensar la iglesia, puedes entrar en un tensamiento total porque hay un mal desequilibrio, ¿no? Sí, fíjate que ahorita recuerdo a los evangelios que decían que Jesús predicaba como quien tenía autoridad. No solamente se refiere a la autoridad divina, que entendemos que Él es Dios y tenía toda la autoridad, pero cuando la gente decía predica como quien tiene autoridad, predica como quien vive lo que habla. Y yo no puedo predicarle a la familia sobre restauración en la iglesia si yo no estoy bien en mi casa. Aunque la gente no sepa nuestra intimidad como pastores, como familia, no hay peso en las palabras, no hay congruencia espiritual. Yo siempre he creído que cuando uno habla algo que no vive en el púlpito, lo único que genera es más rebeldía, o sea, no hay un fruto. Y efectivamente tiene que ver con los tiempos. Muchos hijos de pastores resentidos. ¿Por qué? Porque mis hijos no pueden entender que yo tengo un llamado. O sea, sí lo entienden más o menos, pero ellos ven más como que prestan a su papá para que él abrace a la gente, para que él consuele a la gente, para que él le predique a la gente. Entonces a veces los hijos no entienden esto y ven a la iglesia como una competencia de que, ok, tú estás jalando a mi papá, tú tienes a mis papás ahí contigo y yo aquí estoy solo. Entonces es responsabilidad no de la iglesia, no de los hijos, sino de nosotros como padres que somos pastores. Darles el tiempo, darles todo el tiempo. Yo aquí al equipo de trabajo les pido que cada determinado ciclo ellos se vayan con sus familias. Que yo le digo a uno de mis mejores amigos y mi brazo derecho aquí en el ministerio, es Humberto Estrada, le digo, así como tú te cuelgas en el techo de la iglesia para velar focos, para que la iglesia disfrute de un buen servicio, así cuélgate en tu casa, que tu esposa vea que la pasión que le metes a la iglesia también la metes en tu hogar. Sí, es que debe ser una administración absoluta y total, pastor. Se vienen dichos, ¿no? Candil de la calle. Entonces, esos dichos, de igual manera, aquí el objetivo no es para poner en tela de juicio, ¿no? A cada ministerio, a cada pastora, no. Simplemente que aquí estamos entrando en este tema de una grande responsabilidad que tiene un pastorado, de que no podemos mal equilibrarnos, sino que tenemos que tener un equilibrio. Podremos aplicarlo de esta forma, pastor, para tener más autoridad, para que nuestro ministerio crezca cada día. Principalmente tenemos que empezar con una base, que es la familia, que es la casa, el hogar. Como usted decía ahorita, el que no provee para los suyos ha negado la fe, y es peor, dice su padre, es peor que un impío. Y es verdad, no puedes predicar del amor cuando en tu casa no tienes amor. No puedes predicar que abraces, que perdones cuando tú no abrazas y no perdonas a tu familia, a tus seres queridos con lo que todo el día estás con ellos. Y ahora, eso es algo bien fundamental, pastor. Cuando un pastor está lleno de Dios, pastor, yo pienso que no hay cavidad de que tus hijos se te vayan.
Tus hijos van a mirar absolutamente todo, que el camino y la decisión que tú estás tomando es correcta. Así es. Y ahí es donde los hijos empiezan a trabajar. Exacto. Por ejemplo, yo en lo personal tengo a mi hija Paola en el ministerio, en la alabanza, y yo ella la veo cómo adora y cómo exalta al Señor por medio de sus cantos, y ella llora a veces cuando está ministrando. Entonces yo le digo: Señor, gracias por la oportunidad que tú me das, pues de que mi hija esté en el ministerio, y que no lo haga porque yo se lo esté enseñando, pastor, sino que él lo haga. Yo le digo a ellos, a mis hijos: cuando usted haga algo, hágalo como para Dios, hágalo para Dios con todo su corazón, una entrega total, porque solamente al Señor vamos a servir. Usted no me sirve a mí, usted va a servir al Señor. Cuando vamos a una congregación a ministrar, yo le digo a ella: yo ahí, usted es una hija de Dios, usted es un ministerio, usted haga lo que vaya a hacer en el púlpito. Y ella empieza a adorar, exaltar. Yo pienso que también eso es bien importante, pastor, que tú les estés enseñando a adorar, a buscar a Dios, que no se te haga pesado el ministerio. Así es. Porque hay muchos hijos que dicen: yo no quiero ser pastor para estar como mis papás. Sí. ¿Sí o no? Sí, bueno, eso depende mucho de nosotros. Yo me propuse dos cosas. Mis hijos, yo quiero que conozcan a Cristo, porque necesitan a Cristo todos los que nacemos en este mundo. Y aunque es hijo de pastor, es pecador y va a tener que tener un encuentro con el Señor. Yo me propuse, número uno, que ellos conozcan a Cristo a través de mí. Yo no quiero que ellos, digo, que gloria a Dios por los evangelistas, por los predicadores, por las gentes que Dios usa con jóvenes, ¿verdad? Pero yo quiero que conozcan a Cristo por mi testimonio, por mi vida, número uno. Número dos, mi esposa y yo nos propusimos jamás quejarnos de la iglesia frente a nuestros hijos. Número tres, mis hijos tienen que verme a mí feliz de servir a Dios. Enamorado de la obra de Dios. Perfecto. Ellos tienen que ver eso, pero a veces uno, con todos los estreses de adultos y de ministerio, se nos va la onda y empezamos a quejarnos frente a ellos. Es que el hermano tal me hizo esto, es que el hermano tal, y es que pasó aquello, y aquel pastor, y aquella... Nos empezamos a quejarnos de las cosas que nos están sucediendo frente a ellos, y ellos empiezan a tener una mala imagen acerca de la iglesia. Ahora, mi oración siempre ha sido: Señor, aunque la iglesia, te lo digo, no provee así como para que tú digas, hoy vamos a... Sí, la iglesia me da una ofrenda, eso sí está claro, es un principio bíblico, pero uno como pastor siempre sabe que esto es... Yo soy profesionista y yo sé que me iría mucho mejor ejerciendo mi profesión que estando en el ministerio, siempre lo tuve claro, pero mi oración fue que mis hijos vean que servirte siempre es una bendición, hasta en tu vida diaria, en el tema de la provisión. Mi hijo no tiene por qué sufrir escasez porque papá está sirviendo en el ministerio. Es una cultura también que a veces hemos a lo mejor malinterpretado. Nuestros hijos tienen que ver el favor de Dios. Dice la Biblia que vamos a ser como tierra deseable. O sea, la gente, mis hijos, cuando vean que papá sirve, que papá ama la iglesia, que papá le apasiona estar ahí, y que además Dios bendice y provee todas sus necesidades. No hablo de opulencia, hablo de tener lo que necesitas. Y ellos naturalmente se van a enamorar de esto porque ven a sus papás felices. Y yo pienso que en el ministerio, si yo pudiera hacer este medio, comparar un consejo a mis hermanos, a los pastores, sería ese: que nuestros hijos nos vean agradecidos siempre del honor que tenemos de padecer por la causa de Cristo. Es el honor más grande que un ser humano puede tener, padecer por la causa de Cristo. Sí, efectivamente, ese es algo ideal, pastor. Realmente la felicidad, el Señor Jesucristo obviamente vino a libertarnos, a traernos paz, a traernos gozo, disfrutar. Incluso uno de los frutos del Espíritu es gozo, así es. Paz. Entonces tenemos que revelar a Jesús en nuestro hogar de esta forma. Efectivamente es para cada ministro, cada pastor que está ahí, nos está en este momento sintonizando. No se desanime, no se desaliente. Usted es un servidor de Jesús, y el Señor tiene su galardón y el Señor nos recompensa, pero sí tenemos que procurar bastante, pastor, bastante en nuestra familia, que es el principal ministerio. Hemos visto muchos pastores que se han sentado nada más por economía, por negocio o por otro tipo de situaciones, o porque ni modo. Pero no es así. El servir a Dios es un gozo. El apóstol Pablo decía que él se gozaba en tribulación, en afrenta, en persecución, en desnudez, en hambre, y él tenía una convicción. A mí me encanta este pasaje bíblico de Romanos, que dice que nadie lo va a separar del amor de Cristo.
Tenía tanto amor el apóstol Pablo que para él declaraba, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Era un hombre apasionado, pastor, que él fue obviamente pastor que estableció varias iglesias. En cada viaje misionero, en cada lugar donde el apóstol Pablo estaba, establecía iglesias y siempre, nunca lo ves quejándose. La única vez que yo lo escuché, que he visto un texto bíblico, es cuando él se quejó, pero de su propia carne. Sí, de su debilidad, ¿no? De su debilidad. Pero siempre él decía que en persecución, en afrenta, en aflicción, dice que él se gozaba. ¿Y qué queremos manifestar? Que en el ministerio pastoral también hay momentos difíciles, pero debemos de gozarnos y siempre confesar que Dios es nuestro ayudador. Así es. Fíjate que sí se quejó. Bueno, no fue queja, fue como tengo un aguijón en la carne, ¿verdad? Y el Señor le respondió que su poder se perfeccionaba en la debilidad. Gran respuesta, impresionante. Pero también lo veo, creo que es 2 Corintios capítulo 3, si mal no recuerdo, donde él dice que se sintió triste. Por una cosa tan, pareciera insignificante, pero que es tan profunda para nosotros como hijos de Dios. Dice que él se sintió triste porque no vio a Tito. Yo lo he compartido con los hermanos. Pablo es un hombre que está en la voluntad de Dios. Pablo es un hombre que está sirviendo. Pablo es un hombre escogido por Dios, forjado en el carácter por Dios. Pablo es un gran hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, inspirado por Dios, por supuesto. Pero lo veo decir, me siento triste porque Tito no lo vi. No recibí noticias de la iglesia en Corinto y me siento triste porque no lo vi. Y esto me enseña algo muy importante. Sí necesitamos el apoyo de nuestros hermanos que te digan, estás en la voluntad de Dios, yo sé, pero aquí estamos, mira, tengo buenas noticias. Y este es un pasaje que nos enseña un principio. Como pastores necesitamos encontrar amistades, necesitamos tener relaciones interpersonales con las que podamos llorar, con las que podamos platicar, porque estar en la voluntad de Dios no implica meramente tranquilidad. De hecho, creo yo que la voluntad de Dios a veces te mete en muchas turbulencias. Y esto te hace necesitar en muchas ocasiones, es Dios el que te sustenta, obviamente, pero necesitas de tus hermanos, necesitas que se acerquen, porque si Pablo se sintió triste porque no vio a Tito, imagínate nosotros que somos simples mortales, bueno, también es un simple mortal, pero estamos hablando de alguien muy preparado. Me sorprende, hablando un poquito comercial respecto al tema pastoral, me sorprende la vida del apóstol Pablo, impresionante. Créeme lo que hay textos bíblicos que nos ponen en la pared y nos declaran a la luz de la verdad lo que somos. Se declaraba esclavo, o sea, era un hombre realmente grande en el ministerio. Pablo, donde sea que estaba, declaraba a Jesús, tribulación y, o sea, era un momento, un ministerio absolutamente entregado con una pasión. Totalmente. Lo que hablabas, una pasión absoluta de una entrega, un corazón ardiente de servir realmente a Dios. Y eso es lo que le hace falta también a mucho pastor, reconciliar. Yo me atrevo a decir esto, Pastor Paco, que hay mucho pastor apartado de Dios, hay mucho pastor que se le ha hecho monotonía, se le ha hecho religiosidad, se le ha hecho cansado el ministerio. Yo he visto mucho pastor así también decaído, que ha perdido su primer amor, como la iglesia de Éfeso, que es bien importante que el pastor encienda, aviva, como el consejo que daba Pablo, aviva el don que tienes dentro de ti, aviva. Qué importante es el avivamiento pastoral, pastor. Así es. Qué importante un corazón ardiente por el ministerio. De hecho, primero creo que es importante entender que no estamos por posición, estamos por servicio. Nos urge en la iglesia, incluyo mi iglesia, empiezo por la mía. Comenzar a entender que esto no se trata de posiciones, se trata de servicio. Deberíamos empezar antes de tener un nombramiento, servir, siempre es por servicio. Número 2, un pastor es un líder. Todos estamos llamados a liderar, todo cristiano, porque dice que tenemos la gran comisión, ¿no? Tenemos que hacer algo, tenemos que ser, liderazgo es igual a influencia. La influencia genera una cultura, genera costumbres, hábitos en la congregación, y la cultura se aprende por imitación. ¿Por imitación a quién? Al hombre que está al frente. Quieras o no, pues te están viendo, ¿verdad? Y tú dices, vean a Cristo, pues sí, ven a Cristo, pero tú estás ahí y no te puedes escapar. Entonces, cuando hay un pastor desanimado, la congregación naturalmente será una congregación con poco ánimo. Exactamente. Ahora, el pastor no puede ser falso. Entiendo que mucho decaimiento tiene que ver con una realidad, o sea, sí duele, sí es complicado, por eso yo animo mucho a que cuiden sus familias, a que hagan ejercicio incluso, porque eso te quita estrés.
yo sé que puede haber gente que dice, bueno, el estrés en el Señor, sí, yo entiendo eso, pero hay que cuidarnos físicamente, hay que pasar tiempo con con nuestra esposa, hay que salir de vez en cuando de la monotonía, hay que tener amigos. Yo he batallado mucho para encontrar amigos porque tú cuentas tus cosas a alguien como pastor, y como eres un pastor que a lo mejor te conocen, se escandalizan y después lo comunican y resulta que el pastor Paco anda en boca de todo el mundo, ¿no? Entonces es bien, sí, se han dado muchas cosas de eso, sí. Es terrible porque yo tengo, con esta mano cuento a mis amigos y me sobran dedos, con los que yo puedo llorar. O sea, aquí en la iglesia nada más una persona me ha visto llorar así y abrazarlo y decirle, ya no van 2, 3 personas. Y algunos pastores con los que puedo sentarme y decirles me siento muy mal. Conseguir amigos, conseguir gente con quien platicar, no sentirnos... un amigo, el pastor Jorge Mendoza me enseñó que el problema de los pastores tiene que ver con que nunca nos queremos ver vulnerables. O sea, no queremos que la gente sepa que estamos mal, no queremos que la gente sepa que batallamos. A veces pareciera que nos enseñaron a vernos siempre felices ahí arriba, a vernos como que no pasa nada. Y ese es el gran problema de la iglesia. Pero ¿sabes qué pasó? La verdad es que muchas veces no se puede fingir, ¿eh? Cuando andas mal, no finges. Cuando andas mal, inmediatamente, como dices, la misma Grey siente. Por ejemplo, cuando los levitas, un adorador, los ministros que están ahí arriba, una persona que está entregada con Dios, inmediatamente se siente en alabanza. Cuando un ministerio de alabanza está adorando a Dios, cantando, entonando, bendiciendo, la grace se mete en el fuego de Dios. Y de igual manera un pastor, cuando está ministrando, cuando está predicando, cuando está aconsejando, hablando contigo, orando por ti, inmediatamente también se puede sentir a veces, no de una forma de criticar o censurar, claro que no. Uno como miembro, obviamente estás para ayudar, para interceder por tu pastor, para orar por él, para pedir el favor de él, ¿no? Como Gray. Pero me refiero, pastor, que no podemos estar viviendo de esa forma. Tenemos que buscar nuevamente meternos en el plan, no en el plan de Dios, que no haya sido Dios, sino meternos y dejar de quitar esa máscara, ¿no? Y mejor tratar de buscar mi estabilidad espiritual. ¿Qué me está haciendo daño? Como usted dice, qué importante es que el pastor tenga actividades y que se involucre, que salga de la rutina. Es bien importante como pastor. Los pastores, eso no es indebido, al contrario, como usted dice, pastor, pues un momento donde los dos vayan a correr ahí, en bicicleta, jugar, algo donde el pastor puede de igual manera a retomar ese estilo de vida, porque muchas veces llega el momento que empiezas a renegar. Así es. Y en referente al apoyo de la congregación al pastor, el pastor, como pastor tenemos que enseñarle a la congregación que somos humanos, número uno, que somos vulnerables, porque si la gente tiende a idealizarte, ¿no? Te ve ahí y por gracia el Señor te usa y wow, eso es maravilloso, ¿va? Y la gente lo ve y te comienza a idealizar. Nosotros tenemos que enseñar a la gente que no es uno, que es el Señor, y que uno es vulnerable también a caer. Yo pienso que soy muy responsable o somos responsables como pastores cuando le enseñamos a la congregación que somos humanos. Porque mira, hay veces que idealizan tanto al pastor que cuando el pastor se equivoca la iglesia se acaba. Entonces si yo le enseño a la iglesia desde ahorita que yo necesito la oración de ellos, que necesito que me apoyen, que soy un humano, que tengo hijos, tengo problemas con mis hijos a veces y me mandan a hablar de la escuela, o sea, como cualquier otra persona. El día que yo me equivoque, que Dios no lo quiera, pero si hay un error fuerte, la iglesia puede continuar. Porque en su corazón y en su mente está la enseñanza. El pastor es un ser humano, seguimos a Jesucristo. Y por eso la iglesia puede continuar. Entonces, no dejen de orar por sus pastores. Amén. No dejen de apoyarlos. Nunca van a poder entender. Fíjate lo que voy a decir, creo que los pastores me van a entender. Nunca un congregante va a entender la perspectiva de un pastor. Nunca, de verdad. Pero aún así, apóyenlo, obviamente mientras sea algo bíblico, mientras sea algo ordenado. Yo digo que en la iglesia tengo gente que es como un abrazo del cielo, de esa gente que llega y dice, pastor, estoy contigo, pastor, estoy orando por ti, pastor, lo que se ofrezca, pastor, y eso ha sido realmente maravilloso. Así que oren por su pastor, porque él es el blanco, su familia es el blanco del enemigo, porque es el que está ahorita como el líder.
Es un blanco no fácil, pero sí donde el enemigo está apuntando constantemente. Hay que orar por él porque además sufre desgastes emocionales. Ujú. Yo quiero decirle a la gente que no es pastor y que no predica, que va a una iglesia y que es algo, no se imaginan el desgaste emocional y espiritual, intelectual que conlleva un sermón. Y a veces nuestros pastores predican no uno, ni dos, ni tres, o sea, a veces hasta 4, 5, 6. Y hay un desgaste emocional que esto es lo que los hace sensibles a las depresiones. Me ha dolido tanto que últimamente hay pastores que se suicidan. Ujú. Y más que la iglesia dice, entonces nunca tuvo a Cristo. Ujú. Y digo, sí, entiendo que hay un fruto ahí medio extraño, ¿verdad? Pero digo, ¿por qué en vez de hacer eso? Porque no entendemos que la labor del pastor es muy desgastante y es muy ríspida emocionalmente. Y que lo que la iglesia tiene que hacer todos los domingos, todos los días, es orar por ellos. ¿Para qué? Para pedirle al Señor que lo guarde de depresiones, porque es muy deprimente. A veces yo me paraba en la puerta de la iglesia y digo, hoy me voy a parar aquí en la puerta porque quiero que vean que el pastor va a saludar a la gente. Ha sido tan doloroso ver que la gente te saca la vuelta para no saludarte, porque no le caes bien, porque el sermón que predicaste no les gustó. Y es que el evangelio no es amable. Si un pastor quiere ser bíblico, tiene que prepararse para recibir contrarias, ¿verdad? Porque el mensaje a veces es duro. Y más es cuando le llega ahí en la herida. Sí, es cuando, ay, me dolió, pastor. Fíjate, yo he predicado en lugares y en la iglesia donde la gente rechaza el mensaje. Y es bíblico. Y entonces para uno como ser humano, yo le digo a mi esposa, yo no tengo la piel delgada, o sea, a mí me duele ver ese tipo de cosas, predicarles y decirles y que no agarren la onda, a veces te deprime y si te hace cuestionar. Es el lugar que Dios tiene para mí. Sí, efectivamente. Este día se nos ha ido inmediatamente el tiempo, pero vamos a seguir con ese tema, pastor. Sí, no, ha sido un placer. Vamos a seguir con ese tema. Nos vemos nuevamente la próxima semana. Comparta el video. Si usted tiene ahí un pastor conocido que anda pasando por el proceso o se le está haciendo difícil el ministerio, o vamos a estar dando consejería al respecto. Obviamente el programa Impacto de Dios a las Familias es directamente un consejo a la familia y efectivamente este día estuvo muy, muy agradable. Muchas gracias, pastor. No, ha sido un placer. Vamos a seguir nuevamente con este hermoso tema, así que no se despegue de Impacto de Dios a la Familia, este programa de Tu Luz Radio, y siga intercediendo por cada pastor. Sí. Usted, miembro que usted está en su casa, nos está escuchando, ore por su pastor. Se vale también llevarlo a cenar, a comer. Pero no? ya hay que no abrir otra vez otra plática, pastor, porque no vamos a extender otra vez en el programa. Sí. Lo dejamos para la próxima, así que nos vemos y Dios le bendiga en este hermoso día. Bendiciones, gracias por estar aquí con nosotros y pues le envío un saludo a todos los pastores, sobre todo a aquellos que llevan 30, 40 años. Como pastor joven tengo que decirles, los honramos. No somos una nueva generación, estamos trabajando bajo su abnegado trabajo aquí en Ciudad Juárez, así que honramos a cada pastor y estamos orando por ustedes. Bendiciones. Dios le bendiga, muchas gracias. No, pastor. un placer, un Nos placer. vemos hasta la próxima. Dios le bendiga. ¿Cuál se fue la hora? Oh, esos son 20 minutos. Son 20 minutos. Sí. No, pues van a tener que ser varias sesiones. Yo pensé que era una hora. 40, no.